En un rincón olvidado de los bosques de Maine, se oculta un oscuro secreto que ha permanecido enterrado durante más de un siglo. Las calles de la tranquila ciudad de Santa Catalina, una vez impregnadas de risas infantiles y el suave murmullo de oraciones, ahora son el escenario de un horror inimaginable. Más de 1000 huérfanos y monjas desaparecieron sin dejar rastro entre 1890 y 1910. Y lo que se ha revelado a través de documentos recientemente descubiertos es tan escalofriante como impactante. Con cada página extraída de los archivos polvorientos de la diócesis, nos encontramos con la historia de un convento que, bajo la mirada opaca de la Madre Superiora, se convirtió en un lugar de sufrimiento y desesperación. Desde las primeras desapariciones, la comunidad comenzó a notar un comportamiento extraño entre las superiores y las novicias. Los murmullos preocupados llenaban el aire, mientras que los gritos de los niños resonaban en las noches silenciosas. Sin embargo, cualquier intento de cuestionar lo que sucedía fue rápidamente silenciado. Pero, ¿qué hicieron realmente con aquellos inocentes? Documentos comprometedores han sido revelados, mostrando un claro vínculo entre el convento y un médico corrupto, quien, bajo la premisa de ayudar a los huérfanos, ejecutaba procedimientos y experimentos médicos sin consentimiento. Los registros de tisis y melancolía fueron solo el comienzo, dice una carta hastiada y desgastada, una prueba de un sistema que operaba bajo la fachada de la caridad. El testimonio de una sobreviviente, ahora anciana y temerosa, revela la verdad sobre los rituales que se realizaron en la oscuridad, prácticas perturbadoras entre rezos y cánticos, mientras la comunidad permanecía ajena, atrapada en su fe ciega. Eran noches de terror, llenas de sombras que parecían tomar vida, confiesa con una voz temblorosa. Pero el horror no se detiene ahí. A medida que los documentos se desentierran, se revela la profundidad de la complicidad de las autoridades locales. Obispos y líderes de la comunidad no solo miraron hacia otro lado, sino que se unieron en una conspiración tejida con hilos de miedo y represión, perpetuando el ciclo de silencio y oscuridad. Ahora, nuevas conexiones han emergido, desenterrando la posibilidad de que el convento fue solo una pieza dentro de un rompecabezas más grande de tráfico humano. La evidencia es inquietante, y la sombra de lo que ocurrió en el convento de Santa Catalina se extiende más allá de sus muros de piedra caliza y arcos góticos, susurrando entre los árboles y resonando en el aire de la ciudad. Mientras las sombras caen sobre el legado de horror y complicidad religiosa, la verdad completa de lo que ocurrió aquí sigue, enterrada, esperando ser revelada, esperando que la comunidad despierte del pesadilla silenciosa que han llevado por generaciones. Un escándalo que, cuando se descubra por completo, tendrá el poder de cambiar todo lo que pensamos que sabíamos sobre la historia de nuestra fe y nuestra humanidad. ¿Podremos enfrentar lo que encontramos en estas tumbas vacías? La revelación del cementerio de Santa Catalina apenas comienza. El viento sopló con fuerza, como si las sombras del convento de Santa Catalina quisieran gritar su secreto al mundo. Las hojas crujían, pero el silencio en la ciudad seguía siendo ensordecedor. Ya se habían revelado tantas verdades, pero algo aún permanecía escondido, como un monstruo bajo la cama. Las cartas, diarios y documentos encontrados apenas rasguñaban la superficie de lo que había sucedido allí. Un nuevo día amaneció en Santa Catalina, y Clara,
una periodista valiente, estaba decidida a desentrañar más. Mientras revisaba los archivos de la diócesis, encontró un documento que nunca había visto antes. Su corazón latía con fuerza al leer con incredulidad el título: Observaciones sobre la sensibilización de novicias. Era un informe del médico corrupto mencionado anteriormente que describía prácticas inauditas en el convento, bajo el disfraz de tratamientos para la melancolía y tisis. Los ojos de Clara se abrieron con horror. El médico hablaba de sanar a las jóvenes con técnicas que nadie podría considerar saludables. Había referencias a silencio extremo y privación sensorial como formas de purificación. A veces, los gritos son el primer signo de la curación, escribió, seguido de una frase que helaría la sangre de cualquiera. Los deberes del convento requieren sacrificios. La piel de Clara se erizó. ¿Sacrificios? ¿Qué significaba eso realmente? Sabía que debía hablar con la sobreviviente, la anciana que había compartido su historia de terror. Su voz resonaba en su mente. Eran noches de terror. Pero Clara no podía esperar. Necesitaba respuestas. Al salir, el eco de sus propios pasos sonó inquietante en la fría penumbra del convento. Encontró a la anciana en su casa, en un rincón olvidado de la ciudad. La habitación estaba llena de figuras religiosas, pero el ambiente era denso y sombrío. La mujer la miró con ojos cansados pero intensos. Clara, sin rodeos, le preguntó sobre el documento. La anciana palideció, respiró hondo y murmuró: «No lo entiendes, aún es peor de lo que crees». Clara estaba en vilo, su corazón acelerado. «¿Peor? ¿Qué quieres decir?», preguntó, casi sin aliento. Las manos de la anciana temblaban. No solo se trataba de ellas estaban en contacto con una red más grande, Clara. Niños desaparecidos en otros lugares, leyendas de rituales en la oscuridad. Y algunos regresaban, dijo, su voz un susurro desgarrador. La anciana bajó la mirada y con un movimiento lento sacó un cuaderno de debajo de su cama. Se lo entregó a Clara. El rostro de la mujer estaba lleno de miedo, como si el mero hecho de tocarlo hubiera invocado algo del pasado. «Lee, pero ten cuidado, lo que viene está oscuro». Clara abrió el cuaderno y encontró una lista de nombres, cada uno anotado con fecha y un símbolo extraño al lado. Su corazón se hundió al darse cuenta de que algunos de los nombres eran de niños que habían desaparecido a lo largo de los años, pero otros parecían ser de personas influyentes en la ciudad. ¿Por qué había conexiones entre el convento y figuras de poder? Justo en ese momento, un golpe fuerte en la puerta interrumpió su investigación. Clara y la anciana se miraron con miedo. El alboroto exterior creció. Eran gritos. Entonces, la puerta se abrió de golpe, revelando a un grupo de hombres de la comunidad, sus rostros enrojecidos por la rabia y la indignación. «¡Basta! Sabemos lo que están haciendo. No permitiré que destruyas nuestro convento», gritó uno de ellos, su voz resonando como un trueno. El caos estalló y Clara comprendió que la verdadera mente se estaba acercando a un punto de no retorno. La revelación de una conexión profunda y oscura estaba a punto de salir a la luz, pero ahora la comunidad estaba dividida y ardiendo. Con la aceptación de su misión, el peligro también aumentaba. Podría sobrevivir a lo que estaba a punto de destaparse. ¿Qué más había que descubrir antes de que todo estallara?
Su destino se entrelazaba con el de aquellos que habían sufrido en silencio, y en el aire flotaba la creciente incertidumbre de todo lo que estaba a punto de estallar. El caos a su alrededor era ensordecedor. Los hombres en la puerta eran una masa de indignación. Clara sintió que su corazón latía con fuerza, mientras la anciana a su lado se encogía de miedo. «No permitiré que destruyas nuestro convento», gritó uno de ellos, asegurando que la verdad que se ocultaba tras los muros se mantuviera en la penumbra. Sin embargo, algo inesperado estalló en la habitación. Un crujido provenía del piso de arriba, seguido de un grito desgarrador que resonó como una campana de alarma. «¿Qué fue eso?», murmuró Clara, mirando a la anciana. El rostro de la mujer se tornó blanco y sus manos comenzaron a temblar. «Ellos no deben descubrirlo», tembló su voz. La tensión crecía. Clara sintió la necesidad de saber más, de entender lo que estaba pasando. Con un giro abrupto, Clara se dirigió hacia la escalera que conducía al segundo piso del convento. La voz de la anciana la seguía, implorándole que se detuviera, pero ella no podía. Cada paso que daba en el viejo escalón de madera crujía bajo su peso, como si los propios muros del convento quisieran advertirla. Cuando alcanzó el pasillo, la imagen de un grupo de novicias aterrorizadas la recibió. Sus ojos estaban desbordados de pánico. «Era una reunión, algo horrible», dijo una de ellas. Su voz temblorosa aún resonaba en los ecos de lo que había ocurrido, y Clara sintió que algo oscuro se avecinaba. Sin embargo, antes de que pudiera profundizar en su relato, otra voz emergió desde las sombras. Un hombre, de aspecto desorientado, salió de una de las habitaciones al final del pasillo. Tenía la mirada de quien ha visto lo inimaginable. En su mano llevaba un diario desgastado. «Ustedes no deberían estar aquí», dijo. Su voz temblaba. «No comprenderán lo que han estado haciendo». Clara se acercó, ansiosa por conocer su historia. «¿Qué sabes?», le preguntó, sintiendo cada fibra de su ser vibrar con la urgencia. Cuando el hombre finalmente abrió su diario, la página reveló un documento marcado con un sello de la diócesis. Instrucciones sobre el procedimiento de ordenación. Sus ojos se abrieron de par en par mientras leía en voz alta. «La purificación de las novicias deberá realizarse bajo estricta supervisión. Los sacrificios son necesarios para la salvación». La palabra sacrificios le cortó la respiración. Lo que parecía un simple ritual había tomado un giro escalofriante. «Eso es lo que le hicieron a las novicias», exclamó Clara. El hombre asintió, lleno de pavor. «No solo ellas. Se llevan a los jóvenes y los desaparecen. Es un ciclo mayor, un control absoluto. Yo he sido testigo». Las novicias rodearon a Clara, sus rostros llenos de terror y esperanza a la vez. «Algunos niños han regresado, pero están rotos», añadió una de ellas, lágrimas rodando por sus mejillas. «Nosotros todos sabemos que hay algo más, que no son solo las autoridades del convento. Hay más personas involucradas». El grupo de hombres afuera aumentó su rebullir, y la presión sobre la puerta crecía. En ese momento, Clara sintió que el tiempo se detenía. «Díganme lo que saben», exigió, mientras el hombre comenzaba a deslizar su dedo a través del diario, mostrando otra página. Una lista de aquellos que se llevan y aquellos que se quedan. Algunos tienen nombres de poder. No puedo seguir así. Solo había un camino a seguir. Clara sabía que sin importar lo que encontrara, el hilo de la verdad, llevándola hacia el horror oculto de la diócesis,
era cada vez más tenebroso. Una conexión mucho más profunda la esperaba, una que revelaría más que una simple conspiración. Un estruendo en el pasillo la sacó de su pensamiento, y la puerta fue golpeada nuevamente con un sonoro y violento boom. De repente, los hombres de la comunidad irrumpieron en la habitación. Clara, junto a las novicias y el hombre, se miraron. La lucha por la verdad estaba por comenzar. Sobrevivirían en un mundo donde sus corazones palpitaban por la verdad escondida y la oscuridad se movía a su alrededor. ¿Qué secretos revelaría el diario? La pregunta flotaba en el aire cargado de miedo y misterio, mientras la verdad de Santa Catalina estaba a punto de explosionar. Las voces de los hombres retumbaban en el aire, llenas de furia. Clara sintió su pecho oprimido, como si las paredes del convento quisieran aplastarla. «Esto se acabó», gritó uno de ellos mientras empujaban la puerta con fuerza. La habitación estalló en caos. Las novicias se agruparon contra la pared, sus ojos amplios, asustados. Clara, sin saber qué hacer, se aferró al diario desgastado que el hombre le había mostrado. Las palabras a menudo eran solo garabatos, pero ese momento estaba lleno de vida. Todo lo que había descubierto giraba dentro de su mente como una tormenta. «¿Qué saben de nosotros?», preguntó un hombre, su rostro rojo mientras entraba a empujones. El grupo a su lado se replegó, pero Clara se sintió impulsada a hablar. «Estamos intentando desentrañar la verdad sobre lo que ocurrió aquí, sobre aquellos que desaparecieron. Las mentiras del convento deben permanecer ocultas», interrumpió uno de ellos, señalando con furia. Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda. El eco de su propia voz reverberaba en su mente, mientras su corazón latía con desesperación. «Eso no es la verdad». Un grito desgarrador resonó detrás de ella. Las novicias comenzaron a murmurar, y Clara se dio cuenta de que había algo más en la atmósfera. Era una mezcla de traición y desesperación. Justo entonces, el hombre que había mostrado el diario comenzó a leer en voz alta: «La purificación, los sacrificios son necesarios para la salvación». La palabra se desgarró del aire y un silencio abrumador se apoderó de la habitación. «Sacrificios», murmuraron las novicias. «No solo ellas, ellos los llevan, Clara, a un lugar terrible». Clara sintió como si el mundo se detuviera. «¿A dónde se los llevan?», preguntó con desesperación. Una de las novicias balbuceó: «Los convocan bajo la luz de la luna. Les prometen protección, pero jamás regresan». En sus ojos había un temor palpable, una historia que aún no habían contado. «No dejen que te mientan», gritó uno de los hombres visiblemente alterado. «No lo han visto, jamás se irán». Entonces un estruendo resonó por el pasillo y las luces comenzaron a parpadear, como si el propio convento estuviera sintiendo el miedo. «¿Qué está pasando?», preguntó Clara, mientras un temblor recorrió el suelo. Fue entonces cuando un fuerte grito cortó el aire. «¡Ayuda! ¡No! ¡No! ¡Por favor!». Todos se quedaron paralizados. La voz provenía del ático. El impacto fue como un hachazo, atravesando todos los corazones en la habitación. Clara miró a las novicias, y por un instante el horror compartido llenó el espacio. El hombre que había leído el diario dio un paso adelante, decidido. «Debemos averiguar qué ocurre. Venga, vamos», dijo. Las novicias se miraron entre sí, luego asintieron, uniendo fuerzas. El grupo se dirigió a la escalera, el eco de sus pasos resonando en la madera vieja. Cada peldaño crujía
y la tensión aumentaba con cada movimiento. Al llegar al ático, Clara empujó la puerta despacio. Un fuerte golpe hizo que ella retrocediera, pero se armó de valor. La luz escasa iluminó una escena de desorden, cajas abiertas, papeles esparcidos por todo el suelo. Pero lo más impactante fue lo que encontró en el rincón más oscuro: un altar improvisado cubierto de flores marchitas y fotografías. En el centro, un diario abierto. Las palabras "Rituales de la Red" estaban escritas en la primera página. Clara se acercó. Su corazón latía con fuerza mientras leía. Nombres de niños desaparecidos, fechas, un mapa. A medida que sus ojos recorrían las líneas, las conexiones comenzaron a clarificarse en su mente. Había más detrás del convento, algo siniestro que requería de todos estos sacrificios. ¿Qué más?, resopló una de las novicias, acercándose. ¿Qué más han hecho? En ese instante, un grito desgarrador resonó nuevamente, pero esta vez parecía venir de mucho más cerca, más rápido que un susurro. Un hombre con una túnica apareció de entre las sombras. No debieron haber venido aquí. La pantalla de oscuridad se desvaneció y los ojos del hombre estaban llenos de pánico. La verdad debe permanecer oculta. Clara comprendió que habían tocado algo que no deberían. ¿Qué es esto? ¿Qué significa?, dijo, su voz temblando. Pero el hombre ya se había dado la vuelta, con el eco de sus pasos resonando en la oscuridad. Las novicias gritaron, mientras Clara sintió que el aire se cortaba. ¿Era el final o el comienzo de algo mucho más oscuro? La luz comenzó a apagarse, pero la verdad asomaba entre las sombras. Y Clara, atrapada entre el horror y la revelación, sintió que el suelo bajo sus pies comenzaba a desmoronarse. El hombre de la túnica parecía un espectro, como si la oscuridad lo hubiera moldeado. Su voz temblaba y su mirada era de pura desesperación. «No debieron haber venido aquí», repitió, mientras el aire se cargaba de tensión. Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué estaba ocultando? ¿Qué significa esto? ¿Qué pasa en el convento?, exigió Clara, su voz firme pero llena de miedo. Las novicias, asustadas, se agruparon más cerca, validando su coraje. El hombre retrocedió, pero Clara avanzó. Sus ojos se encontraron, y en su expresión flotaba algo inquietante. «Debo mostrarles», murmuró, y dio un paso hacia el altar oscuro. A medida que se acercaban, Clara sintió que algo en su interior se quebraba. El ambiente se tornaba más pesado, como si la casa cocinara su propio horror. El hombre abrió un compartimento secreto en el altar y sacó un viejo libro encuadernado en cuero. El título: Rituales de rendición, protocolo de la diócesis. Las novicias se aferraron a Clara, sus rostros pálidos. «¿Qué es esto?», preguntó el hombre, su voz temblorosa. «Es una guía. Aquí están las instrucciones. Todo lo que hemos temido», dijo, su tono cada vez más bajo. Clara, incapaz de contenerse, le quitó el libro de las manos. Abrió una página amarillenta y notó un diagrama que mostraba un ciclo de rituales, cada uno más oscuro que el anterior. «Purificación a través de sacrificios, atracción de almas perdidas», leyó en voz alta. Y cada palabra parecía clavar un cuchillo en su corazón. «¿Sacrificios? ¿A quién?», preguntó Clara, el miedo en su voz cada vez más evidente. El hombre dio un paso atrás, y las novicias intercambiaron miradas llenas de horror. «Los seleccionan, prometen sanación, protección, pero no vuelven», dijo. «No solo se llevan a las novicias, también niños, muchos niños».
Las manos de Clara temblaban mientras sostenía el libro. Algo terrible estaba surgiendo del pasado. Un horror que superaba todo lo conocido. El hombre tomó aire y continuó. Hay menciones de un culto, personas dentro de la misma comunidad, obispos, líderes locales, todos cómplices. Es un sistema, una red de control. Los desaparecidos son un precio a pagar por su santidad. Las palabras lo golpearon como un martillo. Clara sintió que el aliento le faltaba. ¿En serio había una red de poder que hacía esto? Mientras procesaba la gravedad de la situación, un grito desgarrador resonó en el aire. Provenía del sótano. El eco sobrevivió de un terror que estaba más cerca de lo que ella pensaba. «¡No! ¡No! ¡No!», exclamó una de las novicias mientras miraban al hombre, sus ojos llenos de intensa alarma. «Es la hora de los rituales». El hombre se movió rápido y Clara lo siguió, pero antes de que pudieran moverse, la puerta del ático se sacudió violentamente. El grupo se paralizó, sintiendo cómo el terror crecía. «Despertemos a otros, necesitamos ayuda», dijo Clara, pero en su interior sabía que el tiempo se estaba agotando. Los hombres de la comunidad estaban acercándose y el caos estaba por estallar. Afuera, los gritos aumentaban de intensidad. Cada vez se hacía más evidente que el convento y su oscuridad estaban hechos de una misma historia sangrienta. El corazón de Clara se encogió al ver a las novicias ceder bajo la presión. «No podemos permitir que ellos sigan con esto. Debemos enfrentarlos», dijo. Un silencio repentino inundó el espacio, pesado y opresivo. Clara sintió que el tiempo había capturado su aliento, pero justo cuando pensaba que todo estaba perdido, otra revelación hizo temblar su certeza. Entre los nombres, algunos son de niños que han regresado. No están bien. Sus recuerdos no son los mismos, había murmurado una novicia. La conciencia de la verdad golpeó a Clara como un trueno. ¿Qué les hicieron realmente?, se preguntó, el terror haciendo eco en su pecho. ¿Qué se estaban llevando? Tenía una revelación, una oscura intuición de que algunos de esos niños eran parte de algo más grande, algo que había continuado durante generaciones. Se giró para mirar el diario, y los ojos del hombre brillaron con un nuevo sentido de urgencia. Si no actuamos ahora, lo que hemos desenterrado eventualmente irá a la tumba con nosotros. No habrá testigos, dijo. El horror se estaba apoderando de la situación y ella lo sentía con cada fibra de su ser. Era un momento crucial. Las puertas estaban a punto de ser asaltadas y con cada golpe, el eco del futuro se acercaba, llevando consigo la oscura revelación de Santa Catalina. Clara sabía que no podían dar un paso atrás. En sus manos, el destino de muchos estaba contenido. Pero con ello, el peso del horror que desvelarían podía ser mayor de lo que jamás imaginaron. Justo cuando se preparaban para salir, el sonido de gritos y risas infantiles resonó desde el fondo del convento. Un eco de lo que una vez fue una señal de esperanza, pero ahora sonaba como un oscuro presagio. ¿Sería el fin de su búsqueda o el inicio de algo inimaginable y aterrador? La incertidumbre se cernía como un velo, listo para envolverlos. El eco de los gritos infantiles que resonaba en el fondo del convento era como un puñal en el pecho de Clara. ¿Escucharon eso?, preguntó una de las novicias, sus ojos reflejando el terror palpable que llenaba el aire. Las palabras del hombre de la túnica pesaban como una losa. Los llevan a un lugar terrible. Eso estaba claro. Pero ¿cuál era ese lugar?
Tenemos que irnos, exclamó Clara, el pánico guiando sus movimientos. Pero antes de que pudieran hacer algo más, el hombre se abalanzó sobre el diario abierto en el altar. ¿Qué? ¿Qué más hay aquí?, murmuró mientras pasaba rápidamente las páginas. Las novicias se agruparon aún más cerca, los rostros pálidos, llenos de angustia. Clara sintió un nudo en el estómago. Cada segundo que pasaba, el horror se intensificaba. «Miren», dijo de repente el hombre, sus ojos fijos en un nombre escrito a mano, cruzado con una gruesa línea roja. «Este es el nombre de una de las novicias que desapareció el año pasado. Ella era mi hermana». Su voz resonó como un trueno en la habitación, sacudiendo a todos. Clara comprendió que el dolor personal se entrelazaba con la historia más grande que habían desenterrado. Mientras el hombre seguía hurgando en el diario, una hoja cayó al suelo. Clara se agachó para recogerla. Era una correspondencia, envejecida y desgastada, dirigida a la Madre Superiora. Se necesita más sacrificio. Algunos jóvenes han regresado, pero tienen conocimiento. No podemos permitir que hablen. Leía en voz alta. Cada sílaba golpeaba como un martillo en su mente. Buenos ojos se encontraron con otros. La realidad de lo que leían se fue volviendo insostenible. ¿Sacrificio de qué tipo?, preguntó una de las novicias, con una voz temblorosa. Clara podía sentir el aire volverse más pesado. Cada una de las respiraciones en esa pequeña habitación se sentía más agitada, más ansiosa. Se produjo un silencio en el grupo, la tensión acechando entre ellos, como si fueran un solo ser cautivo del terror. «Las autoridades lo saben», dijo el hombre, su mirada por un momento fija en el suelo. «Obispos, hombres de poder, están bajo su control. Esto es más grande de lo que imaginamos». El golpe en la puerta del ático resonó nuevamente, pero esta vez no era solo un golpe. Era una insistencia, algo que prometía romper la calma de su refugio. Clara sintió la urgencia. «Debemos irnos, ahora. Ellos están cerca». Mientras empezaron a moverse hacia la puerta, un grito desgarrador atravesó la atmósfera, como una señal de que lo que estaba por suceder era inminente. Cuando abrieron la puerta, el pasillo estaba lleno de sombras, pero el grito provenía de un lugar más oscuro, del sótano. Sin discutir, avanzaron. Lo que habían encontrado en el diario les había dejado marcado, pero ese grito les había clavado en el corazón una necesidad primal de escapar. A medida que se acercaban a las escaleras que conducían al sótano, podían sentir el miedo apoderándose de ellos. El aire se tornaba frío y denso, como si la propia casa intentara advertirles. Un golpe resonante. La puerta del sótano estaba entreabierta. Las novicias se sintieron atraídas por una fuerza invisible, y cuando entraron, la escena frente a sus ojos les dejó helados. Un altar también, pero este estaba cubierto de velas y pequeñas figuras, su luz tenue parpadeando mientras el olor a cera derretida llenaba el aire. Pero lo más impactante eran los susurros que flotaban en la penumbra, murmullos que parecían invocar algo. Y entonces, en el centro del lugar, un grupo de figuras encapuchadas guió hacia ellos, revelando rostros pálidos, miradas vacías. «Han llegado», anunció una voz grave y resonante, como si el eco de la oscuridad misma les hablara. «Es hora de la revelación». Clara sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. ¿Qué era todo esto? ¿Un culto? ¿Una secta? En ese momento,
Una luz brillante estalló desde el altar, y en la confusión, la figura de una niña apareció, con un rostro surcado de lágrimas. ¡Ayuda!, gritó, mirando a Clara. Pero antes de que alguien pudiera reaccionar, la figura fue absorbida de nuevo en la oscuridad. Todo se tornó silencioso, como si el tiempo se hubiera detenido. Clara quedó paralizada. ¿Qué fue? ¿Eso qué significa?, murmuró, incapaz de entender lo que había presenciado. El dolor reflejado en los ojos de las novicias le decía que esto no era solo un juego. Eran víctimas de un horror viviente. Mientras el grupo se preparaba para retroceder, la palabra sacrificio resonó en sus mentes. ¿Qué habría pasado allí realmente? Pero más inquietante aún era la identidad de la niña. ¿Podría ser una de las desaparecidas? Algo terrible estaba a punto de revelarse. Los rostros del grupo se llenaron de miedo y asombro. El futuro que los esperaba se sentía oscuro y traicionero. «No podemos quedarnos», dijo el hombre, la voz temblando de ansiedad. Pero Clara sabía que tenían que entender todo. Ahora era más que una búsqueda de la verdad. Era una elección entre el terror y la esperanza de rescatar lo que aún estaba tratando de sobrevivir. «Volvamos al altar», dijo Clara, y mientras se movían, sintieron que el suelo temblaba. Era como si el convento mismo se estuviera agitando, sacudiendo los secretos que había mantenido durante tanto tiempo. Cuando la puerta del sótano se cerró tras ellos, el eco resonó, y la pregunta flotaba en el aire. ¿Cuál sería el verdadero precio de la verdad? El sótano del convento resonaba con una mezcla de gritos y susurros. Clara sentía como si el aire se volviera ácido. Cada respiración se volvía más pesada. La figura del hombre encapuchado les había advertido, pero no podía detenerse ahora. Se adentraron en la oscuridad, guiados por ese grito desgarrador que se colaba en sus mentes. «¡Ayuda!», clamaba una, voz aguda y llena de terror. El sonido penetraba sus corazones como un eco incesante. Clara estaba inmóvil, paralizada ante la realidad de lo que enfrentaban. No hacían solo rituales, no era solo un culto. Lo que encontraban en aquel lugar era algo más hondo, algo que llevaba años incubándose en las sombras. «Aquí, aquí», murmuró una de las novicias, su voz temblorosa. Clara la siguió, sintiendo un nudo en el estómago. En el centro de la sala, un altar se alzaba, cubierto de velas que temblaban por la brisa, creando sombras danzantes en las paredes de piedra. «Mira», dijo el hombre que había estado leyendo el diario. En su mano sostenía una hoja arrugada que parecía más un viejo trozo de historia que un simple documento. «Se necesitan más sacrificios para mantener la pureza del convento», leyó en voz alta, su voz retumbando en el silencio. «Esto es una carta de la Madre Superior. Habla de rituales y de esos que no deben volver». Sus ojos pasaron de la hoja al grupo, buscando respuestas, comprensión. Clara sintió como un escalofrío recorrió su espalda. ¿Saber más? ¿Qué más pueden hacer?, preguntó, pero en su interior ya sabía. Lo que encontraron en esa carta no era un simple descuido, era un compromiso con el horror. Alguien se había encargado de mantener todo bajo un manto de silencio. Todo se conectaba. «Ellos están usando a los huérfanos como cebo», murmuró una de las novicias, con la voz entrecortada. «Ni ellos ni nosotras estamos a salvo». Un golpe seco sonó desde la entrada del sótano, interrumpiendo el momento. Las caras pálidas del grupo temían lo que podría venir después. Sabían que el tiempo se había agotado. Dando un paso hacia adelante, el hombre encapuchado dijo: «Los que han estado tras esto
Son figuras poderosas, miembros de la diócesis que han tejido una red de complicidad. No solo están en el convento, están en la comunidad misma. El corazón de Clara se aceleró. Las implicaciones eran enormes. ¿Todos lo sabían? Y aún así, guardaron silencio. El hombre asintió y su rostro reflejó una tristeza profunda. Los niños que regresan no son los mismos. Tienen algo en los ojos, algo que no pueden expresar. El miedo se intensificó, como un fogonazo de luz que revela la verdad ante la oscuridad. Mientras las luces del sótano parpadeaban, Clara recordó la niña que había aparecido momentos antes. Cada niño que desaparece entre estas paredes es como una pieza en su macabro juego, dijo, su voz casi un susurro. No podemos quedarnos aquí. Debemos avisar a alguien. Pero de repente, un grito resonó desde la puerta. Sin previo aviso, varios miembros de la comunidad irrumpieron, más hostiles que un tormenta. No, estamos aquí para terminar con esto, gritó uno de ellos. Clara sintió un puñal en el pecho. Había llegado el momento de enfrentar la verdad, pero también la violencia de aquellos que deseaban mantenerla oculta. «Salgan de aquí», bramó otro, mientras avanzaban con grúas de movimiento, amenazantes. No saben con quién se están metiendo. Clara y las novicias retrocedieron, pero el peso de lo que sabían era imponentemente más grande que su miedo. Aquel grupo se quedó aturdido, pero Clara decidió que no podían quedarse calladas. «Hemos escuchado. Sabemos lo que pasa aquí, lo que ustedes están haciendo», gritó con una determinación que la sorprendió a sí misma. Los hombres ofuscados se miraban entre sí, pero el hombre encapuchado comenzó a acercarse, sus ojos fijos en Clara. «No, Clara, lo que está detrás es más aterrador de lo que imaginamos», murmuró. «Esto es solo la superficie de algo que va enraizado en la historia». Su voz se apagó mientras un grito agudo de una niña resonó en el aire, y con un estallido, las luces se apagaron. En la oscuridad, los rostros se encontraban paralizados por el miedo, el terror de qué podría venir a continuación. Pero lo que más aterraba a Clara no era lo que estaba sucediendo, sino lo que vendría. Sabía que había secretos que aún permanecían ocultos, secretos que podrían devorar a toda su comunidad. Una bruma de incertidumbre cubrió la sala, y entre el caos, Clara miró a las novicias. «Esto no ha terminado», empezó a decir, pero el eco de la oscuridad lo absorbió. Y así, el misterio de Santa Catalina se alzaba en las sombras, aguardando su próximo movimiento. En un rincón olvidado, donde aún yacían los ecos de los que habían sido tragados por el silencio. Despierta, comunidad. La sombra que acecha en nuestro pasado está lista para cobrar vida, y debemos liberarnos. No cerremos los ojos ante la verdad. Actuemos antes de que sea demasiado tarde.